Hola a todos y todas, mucho gusto. Mi nombre es Agustín Barna, soy antropólogo, integro el equipo de investigación UASIT que dirige Laura Santillán en conjunto con Laura Sarletti. Tengo una relación de muchos años y de mucho trabajo con Laura Santillán, fue entre otras cosas mi directora de investigación doctoral. En Y me dedico, en realidad en mi investigación doctoral, trabajé investigando en un servicio local de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y básicamente eso habrá sido hace más de 15 años. Desde ese momento hasta hoy, trabajo ininterrumpidamente en relación a esos temas, a los temas de gestión de las infancias y las familias, intervenciones estatales sobre las infancias y las familias. En el marco de los paradigmas, podríamos llamar, aunque después vamos a discutir esa categoría, contemporáneos de los enfoques de derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Como forma prioritaria o dominante de nominar, de concebir a los niños y niñas y una serie de formas ideales de intervención que vienen de la mano de esta idea del niño como sujeto de derecho, pero también del paradigma de la protección integral, en oposición a enfoques pretéritos en los que se solían caracterizar como el patronato del Estado, o tutelares, o de objetualización en vez de concepción de sujeto del niño y las niñas. Todo eso lo vamos a trabajar con más detalle en los próximos encuentros. Em, con este video inauguramos una unidad de dos clases que están a cargo mías. Son dos clases en las que vamos a trabajar en, en en torno a la categoría de infancia, en torno a cómo y por qué podemos afirmar que la infancia es una construcción social y una categoría social, y también un territorio político en disputa por ser significado y conceptualizado. Y rápidamente, con rápidamente me refiero a la segunda mitad de la primera clase y fuertemente en la primera, vamos a empezar a pensar a la infancia como un territorio predilecto de intervención estatal, pero no exclusivamente estatal, de lo que podríamos llamar el mundo adulto. Y también vamos a pensar cómo la intervención sobre las infancias es absolutamente indisociable de la intervención sobre las familias. En esta primer clase, entonces, vamos a trabajar en cada clase con cuatro textos. En esta primer clase vamos a trabajar con dos textos al principio nombrados en el capítulo que vemos en la primera clase, en el primer encuentro, en el capítulo escrito por Laura Santillán. Un texto es el de Yelis, que nos permite pensar un poco algunas líneas sobre cómo esos sentidos dominantes, hegemónicos, sobre lo que hoy entendemos como niño, casi tan, de forma tan naturalizada que creemos que es eh, un producto eh, de la naturaleza, valga el juego de palabras, es decir, que lo que hoy entendemos como niño es un hecho sensible de la realidad que está ahí, es eso, es esa figurita entre determinada edad y determinada edad, con determinadas características, determinadas atribuciones, determinadas conductas esperadas y no esperadas, determinadas formas de intervenir sobre ellos, de educarlos, de cuidarlos, de corregirlos si se equivocan. Todo eso que viene de la mano de cuando pensamos en la infancia, Shelis nos va a ayudar.
a tirar un poco de la piola algunos procesos históricos de mediana data que nos ayudan a entender el proceso histórico de construcción de lo que hoy entendemos como infancia. El texto de Adelaida Colangelo es un texto disparador, muy potente para que también vayamos pensando en pensar a la infancia como esa categoría social atravesada por diversos clivajes de generación, de género, de clase, y que podamos ir empezando a pensar cuáles son nuestros lentes históricos, biográficos, de clase, de origen, de género, con los cuales miramos a la infancia y proyectamos una determinada visión de infancia idealizada cuando miramos. En la segunda parte de la clase ya vamos a empezar a caminar el proceso de entender a la infancia como objeto predilecto de intervención del mundo adulto y en las formas en las que en la contemporaneidad se da esa intervención. No es lo mismo pensar en el mundo que nos presenta, por ejemplo, Don Celot en La Policía de las Familias, siglo XVII, XVIII, XIX. No es lo mismo pensar a inicios del siglo XX en Argentina y en muchos países de la región, con el, el campo político y discursivo que se abre post Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989. Entonces vamos a empezar a pensar qué es ese niño sujeto de derechos. ¿Qué presupone? ¿Qué presupone intervenir sobre ello? Entonces vamos a trabajar dos textos de mi autoría, un primer texto que se llama Derechos del Niño en Territorio en Disputa, que nos intenta poner sobre la mesa el carácter profundamente político y disputado, porque no existe acepción vinculada a lo político que no presuponga algún grado de disputa y de conflicto. Entonces, ese territorio político y disputado, que es, nos podemos hacer una pregunta en un contexto de auge de extremas derechas en muchos países de América Latina. ¿Es la idea de los derechos del niño un territorio en disputa o lo fue hace pocos años atrás? Eso lo podremos discutir un poco, pensando en la coyuntura contemporánea y en los rápidos cambios que están sucediéndose alrededor nuestro. El último texto que tenemos para trabajar de mi autoría em, se llama Convención Internacional de los Derechos del Niño, hace un abordaje desacralizador, si no me equivoco, y es un texto que intenta historizar y reconstruir el proceso internacional que deriva en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero es una historia crítica, una historia no oficial, digamos, ¿no? Que busca politizar ese proceso y presentar la Convención no como el resultado inevitable de el pensamiento ilustrado, de la evolución de la idea de derechos, de un proceso evolutivo del concepto de niño y de los derechos que le atañen, sino como un campo en disputa también, y como una particular cristalización, la convención, de ese campo de disputa, de esas historias y de ese proceso también de, al menos de principio de siglo, que en el cual distintas perspectivas sobre lo que un niño es o debería ser han ido siendo objeto de disputa, tal como yo lo planteo en el artículo anterior que les comentaba, y una determinada correlación de fuerzas en un determinado momento cristaliza esas tensiones en un producto que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hasta ahí, nuestro encuentro de mañana. No es mañana. Nuestro encuentro el sábado, depende de cuando estén viendo este video. La semana que viene subiré otro video en donde tiraré alguna de las líneas para ir intentando engancharles en la discusión de lo que será
nuestro segundo y último encuentro de esta segunda unidad. Un saludo y espero verlas muy pronto.